Bienvenidos a Analizando la Historia, el podcast donde Luis, acompañado por David y Julio, debatirán sobre un tema importante o evento histórico. El día de hoy, la Segunda Guerra Mundial, primera parte. Buenas tardes, chavos, ¿cómo están? ¿Qué tal se la pasaron? Subiendo como espuma, dijo el Julio. Al 100 y subiendo, carnal. Al Eso es 100 y todo. subiendo. Todo chicles. Todo bien. ¿Qué va? Pues así como en el intro, bueno, esta historia, la Segunda Guerra Mundial, se va a dividir en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Bueno, es una historia muy larga y se tiene que abarcar, a pesar de que son 6 años, pero pues tiene sus antecedentes 6 años es mucho. y sus consecuencias y pues la posguerra, ¿no? Yo en 6 años acabé la primaria, güey. Exacto. Es un chingo. Sí, son 6 años. Si eres de medicina, en 6 años acabas una parte de tu carrera. En 6 años, si estudiaste medicina, en 6 años no has hecho nada. Exacto, prácticamente. Si eres ingeniero, ya estás ejerciendo. Si vas a ser historiador, pues ya. Bueno, ahí les va una pregunta. La Segunda Guerra Mundial, ¿es importante, sí o no? Ah, pues sí. Pues obviamente no. ¿Pero por qué? Pues tienes una de las personas que más influyeron sobre todo un país. Tienes todo un evento trágico llamado el Holocausto. Un conflicto en el que participaron distintos países de los distintos continentes. Donde prácticamente las potencias realmente dieron la oportunidad de enfrentarse unas contra otras. Y te enseñan cómo no cagarlo. ¿Eh? Eso es un punto importante. Y que si Napoleón perdió, ¿qué te hace creer que tú también? Exacto. O sea, que tú no vas a repetir eso. O sea, Efectivamente. Desafortunadamente un personaje muy importante. Se podría decir que el personaje principal, pero a la vez antagonista de esta historia, pues cometió los mismos errores que un personaje, pero en el siglo XIX. Estamos hablando de Adolfo Hitler, pero ya nos estamos adelantando. La Segunda Guerra Mundial es un conflicto bélico que ocurrió entre el año de 1939 y finalizó en 1945 tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki que hizo Estados Unidos ya en territorio japonés. Es por eso que estamos aquí reunidos y... ya voy a sonar como en misa, ¿no? Estamos aquí reunidos para... No, estamos aquí reunidos para debatir. Bueno, ¿qué está haciendo ese niño ahí con una campana? No, así que lo bueno que no nos tienen en el piso, como el catecismo, viejo, si no. Imagínate. Ah, no, aquí sí donde sentarse, Aquí sí güey. estoy como. Sí, en un sillón rústico. No, pero es un conflicto bélico que no nada más empezó el 1 de septiembre con la Blitzkrieg, como se le conoce, la guerra relámpago, donde Alemania invadió a Polonia y bombardeó su capital, Varsovia. No, tiene un antecedente inclusive a finales de la Primera Guerra Mundial. Ahora es aquí para... les voy a hacer una pregunta para recapitulemos un poco. ¿Qué fue el Tratado de Versalles? ¿Qué puntos importantes destacó el Tratado de Versalles que afectó a Alemania? Lo cual fue un detonante para que un líder pues hiciera semejante conflicto. Es que como los alemanes, ya ves que siempre meten la pata, ¿no? El Tratado de Versalles, derivado de la Primera Guerra Mundial, indicaba que Alemania tenía que pagar pues daños de lo que le hizo a los diferentes países, lo cual pues no le convenía a Alemania, ¿no? Porque era demasiado dinero, estaban pues prácticamente en quiebra, por decirlo así. No tenían dinero para sustentar eso. Entonces el Tratado de Versalles pues lo que hizo fue como que hay que calmar broncas, pero como tú fuiste el culpable, pues tú tienes que pagar los daños que hiciste. Y eso es lo que yo entendí en resumen, en pocas palabras, lo que es el Tratado de Versalles. ¿Algunas palabras, Julio? Pues el tratado de Versalles, con ese se dio fin a la Primera Guerra Mundial.
fue como el acuerdo de paz que hubo y donde todos los crímenes o delitos que se cometieron se los atribuyeron a Alemania, así como todos los daños, pues también se los atribuyeron a ellos y ellos tuvieron que pagar los distintos países que se fueron afectados. Efectivamente, pero no solamente fue eso, también cabe resaltar que a Alemania se le fue despojado una parte de su territorio, que fue lo que hicieron que perdieran los territorios de Lorena y Alsacia, que ahora son pertenecientes de Francia. Y Polonia era un país naciente. Polonia había crecido, se formó después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ya existía como una etnia, como un estado étnico, por la comunidad vasta de judíos en la zona, pero se creció Polonia y Polonia no tenía acceso al mar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Tratado de Versalles? ¿Es el Bolivia de Europa? Prácticamente, era el Bolivia de Europa, no tenía acceso al mar. Ya con el Tratado de Versalles, se le abre un acceso al mar y prácticamente Alemania queda partido en dos. No literalmente, porque la fracción era muy pequeña, era un territorio muy chico, pero era una zona con gran etnia alemana. Esto enfureció mucho a los alemanes. También en el Tratado de Versalles, a Alemania se le reduce solamente a 100.000 hombres de fuerza militar y aparte no se le permite tener artillería pesada. No aviones, no tanques, no nada. Y esto fue un punto importante por el cual Adolfo Hitler, que vamos a ver más adelante, bueno, se le dio coraje y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de eso, y fue en el episodio anterior de la semana pasada, que hablamos sobre la Gran Depresión. La grandísima depresión de 1929, que abarcó inclusive antes del 29 y principios de los años 30. Que no tiene nada que ver con un estado de ánimo. Claro que no. Pues no. No había nadie agüitado ni nada. No es así como de, ay, me siento mal. No te sientas así, güey. Ya con eso se te quitó. Exactamente, ya Estés con eso triste, no estés triste. se evitó la segunda. Gracias. No necesitaba. Como Alemania tenía pensado una estrategia errónea, tanto económicamente como es el imprimir grandes cantidades de dinero, que eso crea la inflación. Bueno, Alemania entró en una crisis económica muchísimo peor que la de Estados Unidos, y esto fue un causante principal. Uno de los personajes principales que vemos aquí en esta contienda, pues es nada más y nada menos que Adolfo Hitler. ¡Hitler! Inserte saludo. Sí. Dicho personaje, que inclusive tenemos pensado hacer un video aparte de su vida personal, pero en resumidas cuentas, Hitler fue un personaje que de pequeño pues tuvo algunos tropiezos en sus sueños, pero finalmente se forjó como un político dentro de Alemania. Esto no lo mencionamos en el episodio de la Primera Guerra Mundial, pero Adolfo Hitler fue un militar durante la Primera Guerra Mundial, fue un soldado. Uh-huh. Y como dato curioso, Hitler estaba a punto de morir. En una de las guerras de trincheras, Hitler estaba en el piso y fue apuntado por un... O sea, seguramente hubo un pendejo que tuvo la oportunidad de matarlo. Exactamente. Sí. O sea, y muchos historiadores, inclusive yo, si hubiesen ejecutado a Adolfo Hitler en los años 10 del siglo pasado, la Segunda Guerra Mundial jamás hubiera pasado. Dicho soldado que le salvó la vida, le perdonó la vida, lo tenía literal ahí ya sumido en el piso. Y con lo orgulloso que era este güey. Que cuando un perro está boca arriba, se come nota. Eso sí es cierto. Sangre por sangre, excelente referencia. Y es así como Hitler pues sobrevive. Incluso el mismo soldado, que la verdad desconozco su nombre, llega a estar en la misma posición que Hitler. Mira, si yo hubiera sido el soldado que le perdonó la vida, güey, también quisiera que nadie supiera mi nombre. Sí, pues sí. Me van a decir, como no mames, güey, él tú niñas. No, pues imagínate ya cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y él en su casa, bien a gusto, viendo la tele y dijo, puta madre, lo hubiera matado, ¿vale? ¿Y es güey? Vieja, ¿te acuerdas que le perdoné la vida a un cabrón? Simón, míralo. No, espérate, no te entiendo, confundí. No, este es otro güey que quiere declarar la guerra a todo el mundo. Y ya se va al baño y dice, puta madre. Bueno, ese es un dato curioso. La Segunda Guerra Mundial, sin duda alguna, fue un conflicto en donde hubo
Un total, no se sabe a ciencia cierta, pero hubo un total de entre 70 e inclusive 100 millones de muertos, en su mayoría civiles. Los países más afectados en tanto infantería, pues fue Alemania y la Unión Soviética. Que uno de los mayores problemas que tuvo la Segunda Guerra Mundial es que hubo demasiados crímenes de guerra. Sí, demasiados. Y es por eso que hubo tantas bajas civiles. Así es. Porque incluso ciudades que se declaraban rendidas, o sea, al momento de que veían que venía un ejército, decían, no, pues aquí no hay fuerzas militares, nos entregamos. Ya sea que las bombardearan o que los mismos militares empezaran a matar a la gente indiscriminadamente. Sí, efectivamente. Y antes ya de acercarnos más a lo que empezó la Segunda Guerra Mundial, vamos a hablar sobre los diferentes personajes que involucraron. Otro personaje que también tuvo mucha influencia, ya en el bando de los aliados, pues es el famosísimo, el de la mano de hierro, el de la B de la victoria. Vicente Fox Quesada. Exactamente, Vicente Fox Quesada, él fue un gran personaje. No, no es cierto. No, estamos hablando de Winston Churchill, primer ministro británico, que prácticamente levantó a Inglaterra, porque incluso llegó a tener una mini crisis económica. Si alguien puede ver la película de Las horas son más oscuras, van a darse cuenta de lo gran personaje que es. Exactamente, el Winston Churchill, la mano de hierro, el de la B de Victoria, el primero que le hizo así. ¿A usted me estás diciendo que Vicente Fox no fue el primero? No, no fue el primero, fue Winston Churchill con la B de Victoria. ¿Y no era B de voto? No, era la B de Victoria. Cuando finalizó la guerra en el 45, Winston Churchill se reunió en el Piccadilly Circus, que es una plaza en Londres, y alzó la manilla. Victory, Era hippie, güey. Pues era buena onda, era chido. Otro personaje, bueno. No creo que haya sido muy buena onda, sí se veía como que era una persona de carácter fuerte. En la película va a ser muy tonto, pero no creo que haya sido así. Porque incluso, no sé si conozcan otra primer ministro de Inglaterra, Margaret Thatcher, creo que sí. Sí he escuchado de ella. Ella prácticamente tomó los ideales De Winston Churchill. de Winston Churchill. Por eso también se le conoce como una de las mejores primer ministros dentro del Reino Unido. Si haces algo bien, continúa con eso. Exacto. Otro personaje importante cuyo nombre tiene como referencia a nuestro país, pues es Benito Mussolini. Benito Mussolini se llama Benito por ¿Benito Juárez? Benito Juárez. ¿Es en serio? Su papá era muy fan de la historia de México Uh-huh. y le gustó mucho las leyes de reforma que supuestamente Benito Juárez realizó, pero no es cierto. Uy, no te metas en esos temas. Con el billete de 20 no. No, ni con el de 500. Ya, vale 500, ya está, ya. No, No hizo nada, güey, Juárez pero creció. ya. Y eso que no hizo nada ese güey. Bueno, el chiste, el padre de Benito Mussolini, pues le puso Benito en honor a Benito Juárez. Y es así como El Benny. el Beni. Por eso, bueno, no tenía pelo, entonces como no se le hizo el partido, el pelito de partido. ¿Qué traes con los pelones, Ah, chale. ¿Qué traes con el peinado de todos los niños de...? Del envío de vaca, güey. También así me peinaban de chiquillo. O sea, es un peinado universal, güey. Gracias, Benito. ¿Cómo quieres el corte? ¿Normal? Normal. De Beni. Un corte normal es de Benito Juárez. Simón. Ah, huevo. Cortito de aquí así, largo, pero bien lambidote. Si no le sabe bien el señor, más que saque un billete y como, mira. Ahí va. Y otro personaje importante, ya en Francia, es se los pregunto a ustedes, facilísimo nombre. Charles. Yo iba a decir Darwin, güey, pero por Charles Darwin. complementarte el nombre. Charles Dickens. No, el Charles de Gaulle. Bukowski, no. De Gaulle, el Charles de Gaulle, así, algo así. Deco. Fue, como quien dice, el primer ministro de... Aquí es cuando se nota Francia. que nosotros no sabemos tanto de historia. Sí, Pues yo iba a son- decir el Diego en francés. Deco. Charles de Gaulle. Pero en realidad, ¿cómo pasó y cuáles fueron las causas principales de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, ya mencionamos que fue el Tratado de Versalles, pero ya mencionamos también que fue la crisis económica. Ajá. Pero ¿cuál fue en sí prácticamente el detonante? Pues no es cuando, El egocentrismo. no es cuando Alemania invade Polonia. Bueno, sí, o sea, sí, formalmente ya empezó, ya. Bueno, que también, o sea, si vamos al antecedente de que Sí, sí. empezó el Tercer Reich, yendo Hitler a la cabeza, liderando todo este movimiento, donde se militarizó totalmente al país, Exactamente. y poco a poco, con la labia que él tenía, fue convenciendo a todas las personas de que creyeran en él. Bueno, Así es. Llegando a un punto en el que lo que él decía lo consideran casi como una verdad absoluta.
Cosa que a lo mejor recuerdo que mencionaste tú en el capítulo pasado, que igual pudo haber dicho muchas mentiras, Y le creyeron. pero pues era Hitler. Le creían. ¿Cómo el Führer se va a equivocar? Exacto. Bueno, sí. Ah, no, le vamos a dedicar un episodio al Hitler, ¿va? Al Sí, más Führer. aparte. Pero pregunta, adelante. Es que recuerdo que ese men había caído a la cárcel, Varias veces. ¿sí, no? Sí, Y luego, estando ahí, creó un libro, sí. que es en el donde se basa todo su Su vida. su ¿El de vida y Lucha? su régimen, porque su régimen pues se basó en el libro de Hitler. No me acuerdo el nombre, ¿tú te lo sabes? Mein Kampf. Ajá. Mi lucha. Entonces, Yo no hablo alemán, perdón. complementando No, pues ni yo, lo que güey. dijo Julio, pues fue el egocentrismo también, como quien dice, de Alemania, porque si el Tratado de Versalles decía, ok, tú no te vas a armar, llega este men como Salvador y les dicen, ¿saben qué? Pues eso no vale aquí, ustedes ármense, esto y lo otro, y se empiezan a preparar para algo que ya ellos mentalmente estaban viendo a futuro, pues, de que iba a venir. Efectivamente. Que cabe destacar que en cuanto a armamento y tecnología militar, Alemania era uno de los países que tenía mejores avances. Perros. Pero fíjense, Alemania, ahorita hablando de eso, no ya al finalizar de la Primera Guerra Mundial, pues rápidamente Sí, sí. no le hizo caso al Tratado de Versalles y empezó a construir su armamento y su Que fuerza militar. prácticamente que fue un periodo de 10 años de entre guerra y guerra. Pues O sea, prácticamente. más o menos. Pues es que pues, para convencer a una masa, pues, o a un país entero, pues sí tienes que, o sea, sí lo vieron como un salvador. Aquí yo comparo con cierta historia de aquí de México. De estar mami durante 18 años. Exacto. Exacto. Que la gente, o sea, la gente les empieza a creer y como dices tú, o sea, pudo haber dicho mentiras y le van a creer. Sí. Es lo mismito, o sea, yo había escuchado una definición de que es un buen político porque le vende a la gente lo que quiere, Exacto. pero los hechos que hace igual y no son correctos, pero los hace escuchar y que ellos comprendan su ideología sin que sea lo mejor. Sí. Pues, como esa frase que dice de nadie vende pan frío. Ándale. Y luego te sale un güey que te dice, y el mío es el más calientito. Y bueno, ya le agarramos otro sentido, pero pues sí. Sí, cierto. Algo que también no mencionamos, y vamos ahora sí ya entrando a lo que viene siendo el conflicto bélico, es la Liga de Naciones. Esto no lo mencionamos, se nos pasó, pero es importante, porque al finalizar la Primera Guerra Mundial, Dijiste la Liga de Naciones, güey, no sé por qué se me vino a la mente como un título de caricatura, güey. Como antes era la Liga de la Justicia, que eran los Justicia. super amigos. pues haz de cuenta La prácticamente Liga de las Naciones. la Liga de las Naciones es el antecedente de lo que hoy es la Organización Mundial. No, la ONU, perdón. Iba a decir Ya la salud. iba a decir la Organización Mundial de la Salud. Simón. Estamos en pandemia. Ya sé, es que pues, La por lo mismo OMS. la pandemia, güey, La OMS, ONU, Organización de las Naciones de las Unidas, Naciones Unidas. perdón, sí. Pero en aquel entonces, pues fue un fracaso rotundo. O sea, los países sí llegaron a participar, pero no con esa intensidad como la que hoy conocemos. Pues mira, yo hasta la fecha no le tengo mucha fe a la ONU. Pero la ONU, aunque quieras o no, se ha parado muchos conflictos. Pero es más, pues es por quedar bien, o sea, no es como que haga gran cosa. Pues sí, pero bueno, si hubiera hecho lo mismo que hacen ahorita, pues la Segunda Guerra Mundial se hubiera evitado. ¿Eh? Y es uno de los fracasos que pasó. Hitler, cuando aumentó su poder político, cuando primero comenzó como el primer ministro, que fue cuando ya desintegró la República Alemana, y ya cuando sube como el Tercer Reich y se hace ya dueño o se hace la persona de cabeza del Partido Nacionalista y Socialista de Alemania, conocido como el Partido Nazi, pues por su forma de hablar, Que por cabe su aclarar forma de... que el logotipo, o sea, su escudo de la Ah. bandera nazi, es uno de los mayores vestigios que existe de expropiación cultural. la exuástica Porque era antes un símbolo religioso. de una cultura del Pacífico. Y ahora si tú portas una esvástica es así como de, este güey es racista, este güey es malo. Este güey es nazi, socialista. Y es tan solo por estos güeyes que tomaron eso como símbolo y le dieron ya totalmente otro significado. Así es. Hitler, por su forma de hablar, por su entusiasmo y su forma de atraer a la gente, pues rápidamente se empezó a ganar el cariño de muchos poblados, tanto dentro de Alemania como fuera.
¿Cómo empezó Alemania a conquistar países pacíficamente? Durante los años 30, cuando Hitler ya toma el poder, Francia e Inglaterra tenían protestas. Tenían sus propios problemas, entonces no le ponían mucha atención a Alemania. A pesar de que ya en ese instante Alemania ya comenzaba, porque vio esta oportunidad, ya comenzaba en alzarse tanto económicamente y militarmente. Es aquí ya cuando empiezan sus ideologías de que la raza pura es la alemana, güeros, altos, de pelo rubio, ojos de color. La raza aria. Exactamente, la raza perfecta. Que por ejemplo, de lo que yo estoy investigando, que incluso en distintos países se empezaban a formar como muchos seguidores de Hitler. Y igual me adelanto un poco, que incluso se unieron a sus ejércitos, eran parte de la SS. Sí. Que te topabas con SS austriacas, bosnias, francesas, Checoslovacas. o sea, de distintos países que tenían tanta fijación por él y por sus ideales. Exactamente. Quizás suena un poco acelerado de lo que estamos mencionando, pero estamos rescatando los puntos más importantes, porque si abarcamos cada punto, pues nos llevaríamos horas, días, semanas, ¿no? Sí, igual si nos pusiéramos a analizarlo como tal a Hitler, viéndolo como una persona que a lo mejor se puede decir que es un megalómano, pues también nos daría mucho tema para hablar. Exactamente, es por eso que vamos a dividir su vida personal y ya su ascenso hacia el poder político en un episodio aparte. Espérenlo en Analizando la Historia. Así es. Promoción del siguiente episodio, banda. Denle like, sigan. Buen gol. La bajó de pechito y la metió ahí donde tejen. Hitler empezó a construir su fuerza militar. Sí. Pero a la vez es cuando aquí comienza, que también lo vamos a mencionar en otro episodio, con la ley antisemita. Y eso es antes ya de la Segunda Guerra Mundial. El racismo hacia los judíos ya comienza. Uh-huh. En términos rápidos, Hitler empieza a mandar a clausurar negocios judíos y se crea el tal famoso barrio. El gueto. El gueto, exactamente. Que tengo entendido que mucho era en gran parte que porque Hitler culpaba a los judíos de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Exactamente. O sea, eso que ellos habían sido unos cobardes, que no dieron la cara por el país. Bien rencoroso. Y que vendieron el país. Ajá, y que de hecho, una vez iniciada la guerra, la filosofía de él era de hasta el último hombre en pie. O sea, no iba a haber ahí, ningún alemán se tenía que entregar. Tenías que dar la vida en el campo de batalla. No había por qué entregarte, no había por qué rendirte. Y todas aquellas personas que se rendían o se entregaban y que después regresaban, pues, bien terrorista el men. eran fusilados, eran asesinados. Sí, Eran fusilados, asesinados, colgados, ridiculizados de que esa no es la cultura alemana, esto Exacto. no nos representa. Y ya en el episodio siguiente lo vamos a mostrar, incluso voy a imprimirles yo imágenes para que la vean ustedes, Julio y David. Ya para el público, esperen unos poquitos, ya después va a haber ya... Tendremos nuestro show notes, Sí, ¿sabes? ya más adelante pues ya podremos mostrar imágenes. Pero en la propaganda nazi o alemana se mostraba imágenes de personas judías con narices alargadas, cara muy plana, alargada, mostrando de que esa no era la raza ideal para un alemán. Ridiculizando. Exactamente. De hecho, no sé si alguien habrá visto la película de Jojo Rabbit. Es una comedia bastante hilarante, por así decirlo. Me voy a mencionar otra palabra. Que por muy estúpido que suene, pues realmente... O sea, porque el niño hace tal cual como un tipo cómic o libro de cómo son los judíos y cómo detectarlos. Pero pues realmente era lo que sí existía ahí. Es lo que pasó. O sea, y desde niños nos inculcaban a ese odio, El antisemitismo, sí. Y precisamente y es cuando a los judíos se les pone en los negocios pues la tal famosísima estrella de David. Para identificarlos. Para identificarlos. Ya posteriormente pues son enviados a los campos de concentración, trabajo, etcétera. El holocausto. El holocausto, bueno, ese es otro episodio que también pues es obvio que es, como muchos lo conocemos, como un evento histórico dentro de otro evento histórico. Pero eso lo dejaremos para otro episodio. Regresando con la tal famosísima Alemania. Alemania comenzó primero anexando territorios que le pertenecían. Y territorios en donde había gran cantidad de etnia alemana. Primero intenta a decirle a Austria, al gobierno austriaco, de decirle, oye, ¿sabes qué? Pues que muchos de tu población pues, es alemana y la queremos recuperar. O te anexas con nosotros por la buena o por la mala. Que
Que por ejemplo, Hitler era austriaco. Sí. Sí, pues por eso el origen étnico de alemanes dentro de Austria. Inclusive en la actualidad se podría decir que un 40, inclusive el 50% es el idioma predominante en dicho país, el alemán. Ujú. Bueno, Hitler lo invade pacíficamente, solamente lleva a sus tropas en marcha. Austria rápidamente dice, no, ¿sabes qué? Está bien, me anexo. Y es aquí cuando genera alarmas en los países aliados, Inglaterra y Francia en aquel entonces. Ujú. Rusia estaba en su propio pedo con las hambrunas que pues, sucedían en su país. Sí, venían ellos de la Revolución Rusa, Sí, como lo mencioné, la Primera Guerra Mundial, de que ellos deciden apartarse, tienen sus propios conflictos internos y hasta la fecha se siguen manejando. aquí va otro hack trick, otro episodio, la Revolución Rusa. Y analizando la historia. Así es. No se les olvide dar like y siguen. Entonces los aliados dicen, oye Hitler, aguanta, espérate, ¿qué estás haciendo? No, solamente quiero mi territorio, pues me pertenece, Ujú. ustedes me lo quitaron, Presta. pero si me lo dan yo no voy a generar ninguna violencia. Pues Winston Churchill, Charles de Gaulle se la creyeron, dijeron, está bien, no va a hacer nada, arre, pues se la damos. Años después empezó a dar delatoso y decía, no, es que pues Checoslovaquia tiene un territorio que es etnio de Alemania, o sea, tiene mucha población étnica alemana, pues, Ujú. regrésenmela. Y incluso hacen una convención en Londres donde va Hitler, el mismo Hitler, se reúne y Winston Churchill y otro personaje más. Es que Charles de Gaulle todavía no estaba, perdón, era otro personaje, pero Charles de Gaulle era el principal durante la guerra. Pregunta quién adivina quién. ¿Y quién es ese personaje? No me acuerdo, se me olvidó. Ah. Tiene otro nombre más raro, es el antecedente, es el ¿cómo se le llama? El que antes de que estuviera Charles de Charles de Gaulle. Gaulle. Bueno, se reúnen y pues le dicen a Hitler, ¿sabes qué? Está bien, te damos ese territorio, es una pequeña parte, o sea, no es mucho, es en la frontera entre Austria y Alemania, de Checoslovaquia, y pues se la dan. Él dice, ¿sabes qué? Pues sí, adelante, pero ya no hagas desmadre. Así como una mamá regañando a su niño de ya no hagas Te desmadre. voy a Sí, contar hasta estábamos tres en la mera época de cuando estaban repartiendo las colonias. Exactamente. Sí, tiempos. No sé si me voy a adelantar a ver. o no, pero me acuerdo de una reunión que hicieron, pero que Hitler escogió el mismo vagón de tren donde se hizo una reunión sobre la Primera Guerra Mundial. Oh, eso fue ya al final. Ah, entonces sí me estoy adelantando. Porque, bueno, no al final, pero más o menos ya dentro de la guerra. Ya te la temblaba la mano, güey. Sí, Acá ya estaba bien ya, chisqueado. pues ya, imagínate. Bueno, Anda aventando la suquita. es que en ese vagón se firmó el Tratado de Versalles. Ah, no, Oh, sí, por pero me estoy adelantando, ¿no? Sí, ya. Que igual, pues no es como, pues ya no es un spoiler ni nada. No, bueno, pues ya pasaron ya casi 100 años. Si tú sabes de la Segunda Guerra Mundial y esperas que nosotros te contamos todo, pues Pues sí, también ponte a investigar. No es cierto. No es cierto. Discúlpame, No. estudio para la próxima. yo no iba para allá, pero. No, pero yo le decía al público. No, O sea, te metes con la gente. no, pues también. Pues, no sé qué. Bueno, le regalan esta parte del norte del país, Checoslovaquia, perdón. Debemos de intentar conquistar Guatemala, güey, para ver si nos regresan Texas, uno de los países de allá del norte. Sí, no hagas eso, México. Si quieres, ahí está California. Nada más. Pues sería un buen intento. Igual, si no te dicen nada con el primero que es Guatemala, igual te van a... Bueno, Guatemala, pues es o sea, sin faltar el respeto, pero pues México tiene mejor armamento militar. No, que, yo me pues, refiero de a poquito en poquito. ir conquistando cada país centroamericano. Sí. Recuperar lo que fue del primer imperio mexicano, pues sí. Eso sería un buen tema también para después, en analizando la historia. No más. 4-0. Se me olvidó en qué No, no la conquista, sino más bien Ah, sí. cómo fue la separación de los países. de Centroamérica. Ujú. Que es un Imperio tema que Introducido. nunca se toca, al menos en educación pública. O sea, nunca sabemos en qué momento Centroamérica se fue independizando de nosotros. Pues no. O sea, y que es importante porque existen esos países y cada uno tiene sus riquezas culturales, son muy similares a las de nosotros, por las que compartimos culturas étnicas. Exactamente. Bueno, pero eso ya nos estamos Sí, ya atrasando muchísimo. Sí, Hitler, pues se quedó con ganas
esa ansiedad de poder, esas ganas de tener más. Está ansioso de veras. Sí, ¿no? Le temblaban las manos. Conquistar a Polonia. Y años antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que ya empezara la invasión alemana a Polonia, Hitler invade el resto de Checoslovaquia, pero lo hace pacíficamente. Envía sus tropas, tanques, prácticamente marchar a la capital de Checoslovaquia. Y pues los checos dicen, no, pues arre. Bueno, pues es que si te caen bien armados, Pues sí, güey. Y tú ni estás preparado, Pues te agarran de sorpresa. Que Entonces, muchos de estos países todavía sus ejércitos, digamos entre comillas, pues aún andaban en caballo. porque es una desintegración del antiguo sí. imperio austrohúngaro, ¿no? Ujú. O sea, realmente no es como que tuvieran... Pues sí, pues te quedó O prácticamente. sea, ¿qué resistencia puedes tener realmente? O sea, como para... Exacto. Un tanque contra un caballo, pues. Pues no. Solo Francia. Una pistola automática contra una ballesta. Pues, Solo Francia. Sí. pues no da. Esto vuelve a generar alarmas entre los países aliados. Tanto como Inglaterra y Francia. Estados Unidos también le llega a alarmar. Ajá. Ya en aquel entonces ya el presidente recién electo era Franklin Delano Roosevelt. No es pariente de este otro Roosevelt del principio, de los años 20, de Teddy Roosevelt. Tampoco de la película de Una noche en el museo. ¿Qué pedo con los gringos? Tengo entendido que tiene una fijación con uno de los dos, pero no me acuerdo cuál. No sé si es Theodore o Franklin. Theodore Roosevelt fue presidente a principios de los 20. Pero sí tengo entendido que ellos tienen una fijación con uno de los dos Roosevelt. O sea, que es así como el... O sea, que cuando hablan de su historia del pasado, que es uno de los presidentes que a lo mejor no le dan un chingo de importancia, pero pues que sí era acá bien rudo y bien chingón. Pues para mí, en mi opinión propia, ¿Es Theodore? los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos en la historia, pues es los dos Roosevelt. Mm. Tanto Theodore Roosevelt como Teddy. O sea, así se le dice Teddy Roosevelt. Sí, porque hasta incluso yo eso lo he visto en películas y series, que es así como, es que es Roosevelt. Roosevelt. O el Franklin Delano Roosevelt, el único presidente en la historia de Estados Unidos que ha estado 4 veces en el poder. Sí. Que ha ganado 4 veces. En vez de 2, porque nada más en la ley dice 2. Él ha estado 4. Bueno, nos estamos desviando un poquito. Franklin Delano Roosevelt, él dice, llama a un congreso y él mismo menciona, yo no me voy a meter otra vez a líos europeos. Uh-huh. Ellos quieren tener su guerra, que la mantengan allá. Estados Unidos se va a alejar. Sí, hasta ese momento pues solamente era un conflicto europeo. Sí, Europa, nuevamente. Europa. Todas las grandes guerras del mundo, ¿de dónde han pasado? En Europa. Los países aliados vuelven a llamar a Hitler, le dicen, oye, dijiste que ya no ibas a invadir. Ya, para. Ya, sí, ya bájale. Cálmala, güey. Y él dice, no, yo no, ya, ahora sí ya. Se los prometo, se los juro. Casi que sin cabe les decía, ya no voy a invadir otro país, ya tengo lo que quería, ya mi país está ya bien, ya. Ya, pues estos, pues, ¿cómo se puede decir? Ingenuamente creyeron. Exacto, se la creyeron, iba a decir ineptos, pero no. Sí, siempre pues, hay una mejor palabra para los exacto, sí. Bueno, se la creyeron, dijeron, no, a lo mejor está diciendo la verdad, ya se va a calmar, ya consiguió lo que quería. Pues ya, como un niño berrinchudo, pues. La mamá le da todo y ya dicen, ya se calmó, ya. Sí. Una nalgada a tiempo puede solucionar muchas cosas. Exacto, si le hubieran dado una nalgada a Hitler. Con una bien puesta. Una y nada. No, pero pues nomás los otros países nomás agarraban su corbata y le daban en la cabeza así con la corbata. Y ya no hagas eso. Adolf, que te dijimos sobre conquistar a otros países, que ya no lo hicieran. Y luego... Ya no lo voy a hacer. Pues es que no tienen ejército. Y tuve de pelón le una palmadita en la cabeza. Ay, mi fiebre, sí. El Carlos decide, Spain, hijo de su perra madre. Y se creó lo que se le conoce como el tiempecito de paz, o el gran pequeño de paz. Hitler por un tiempo, pues sí, ya no hizo nada, pero se mantuvo centrado en construir la fuerza armada más grande del mundo. A pesar de que en el Tratado de Versalles se le haya dicho que solamente tuvieran 100,000 hombres. O sea, no hizo nada, pero... Sí, pues bajita la mano. Exactamente. Es aquí cuando, meses antes del 1 de septiembre de 1939, se puso en contacto con el gran líder soviético, Joseph Stalin.
y generaron el Tratado de Paz o el Otro Pacto gran de personaje. Alianza. Exactamente. Ahí Y es eso donde está. Hitler no tiene honor, ¿verdad? Sí, pinche perro. Sí, ya me acordé de eso. Sí, no, ese Hitler. A ver, coméntanos eso. A ver, explícanos. Es que el men hace un tratado Ajá. y les dice que no van a tener broncas. Pero en cuanto se descuida el otro men, sobres, Y todo me le esto va de gane. porque Hitler, dentro de sus ideas, no compartía el comunismo. Ey, Es O sea, que eso fue uno de los mayores conflictos que tenía. Y incluso él no lo veía bien el hecho de haberse aliado con Rusia. O sea, de tener ese pacto. porque cabe resaltar que tanto el comunismo o socialismo, aunque en el nombre del partido nazi se menciona como el Partido Socialista, bueno, X, son considerados como un tipo de gobierno fascista, Ujú. ajá. que es como un tipo de comunismo más literal y no a la práctica que hacen los rusos, donde el más alto mandatario es el que tiene un chingo de dinero y la Los gente está demás. pobrecita, pero en el fascismo, y aunque sí se practicó muy bien, pues Alemania, a pesar de que Hitler pues, estaba en el alto poder, tenía millones de euros en sus bolsillos, o francos, como se le conocía antes, la gente también. La gente también se llenaba de riquezas y es por eso que Alemania tuvo un boom económico en tan solo menos de 10 años. No existía el famosísimo Pareto, No, donde el 80% de las riquezas está en el 20% de la población. exactamente. Pero bueno, aquí por ejemplo, a Hitler hay que reconocerle muchas cosas. Lo Sí. que ya mencionaron. Que lo que él decía, eso se hacía porque la gente le creía. Tenía Exacto. una voz de convencimiento, pues. O una mentalidad de convencimiento hacia la sociedad muy grande. Y eso hay que reconocérselo al men. Pero lo que yo no le reconozco es que sea un traidor, güey. O sea, Eso está, no tener palabra, eso está bien feo. ¿Sabes qué también le puedo reconocer, güey? ¿Qué? Que solamente a pocos personajes, güey, les queda ese bigote. Ah, no, sí, claro. Ah, sí. No. Según yo sería Hitler, Charles Chaplin Al Chaplin. y el de el gordo y el flaco, el gordo. El gordo del gordo y el flaco. No, pero sí, o sea, ya no tener palabra, ya Sí. eso sí habla muy mal de ti. Pues sí. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Pero ¿por qué Hitler tomó esa decisión? Porque son dos puntos importantes. Porque Hitler, bueno, son tres, digamos tres, en la cual toma esa decisión de invadir al gigante rojo, ¿no? Como se le conoce. Pero bueno, Hitler empezó a armar su fuerza militar, empezó a hacer desfiles militares. Y es aquí cuando llama la atención nuevamente de los países aliados. Ujú. Otra vez el niño berrinchudo le dijo, es que quiero por si me llegan a invadir otro país, que invadí o algo, estar listos. Winston Churchill y los demás le dijeron, está bien, ya, pues ya. Que los desfiles militares eran también para influir en la sociedad. Exactamente. Era una manera de mostrar el poder. el poder, Sí, la sí. supremacía que tenía Alemania ante... Exactamente. El mismo convencimiento, ¿no? De, nosotros estamos perros. Y Exacto. chécale. Sí, sí. Simón. Y nosotros estamos igual de fuertes o más que los ingleses O o sea, los si franceses. llega a un conflicto, nosotros vamos a hacerlo chingones. Y lo fueron en Gran parte de la guerra. Un rey. Los países le dijeron, ¿sabes qué? Está bien, haz lo que quieras ya. Pero no invadas países, ¿verdad? Con esa condición. A Hitler le valió gorro y pasó sin declarar la guerra. El 1 de septiembre de 1939, con su tal famosísima palabra Blitzkrieg, que es guerra relámpago, si mal no me equivoco, invade a Polonia. Bombardeó Varsovia, que es la capital del país. Prácticamente la capital quedó destruida, destrozada. Los países se pusieron en alerta, tanto como Francia e Inglaterra, le declaran la guerra a las potencias del eje. ¿Cuáles son las potencias del eje? Aquí les pregunto a ustedes. ¿Cuáles países participaron como potencias del eje? Cuando recién empezó la guerra, Inclusive antes. según yo, son Inglaterra. Reino Unido. No, Ah, ¿no son los que son como los contrarios? exacto. Según yo sería entonces Italia, Son- Alemania y Rusia. no, son Ah. 3 países. Austria. No, Bueno, entonces ya me doy. en el Pacífico, un país del Pacífico. Ah, Japón. Japón, sí. Los nipones. Sí, los Exacto, nipones. efectivamente. Se les declara la guerra a los países del eje, como ya mencionaron, Alemania, Italia Y y Japón. Japón. Japón tenía ya su conflicto, ya había empezado antes, Con China. y se le conoce como, se le conocía ya como la Guerra del Pacífico. Ujú. En donde, ¿Sí es con China? Sí. Japón, tras la Primera Guerra Mundial, se apoderó de lo que actualmente son las Coreas. Pero antes de la Primera Guerra Mundial, Japón lanza una invasión a lo que viene siendo Manchuria, la parte norte de China, que colindaba ya con las fronteras de Rusia. Japón la invade y se apodera de ellas. Que posteriormente ya Japón
invade ya el territorio principal de China, conquistando Beijing y otras ciudades importantes como la capital en aquel entonces, que era otra, no era Beijing, era otro. Pero pues, los nombres raros en mandarín pues sí están difíciles de pronunciar. Que de hecho son de las cosas que o sea, siempre cuando hablas de lo que fue el holocausto y de todo lo que sucedió, hasta cierto punto como que se le resta importancia a tener lo que sucedió en Japón. O sea, de que ellos también tenían como sus tipos de campos de concentración Sí, donde raptaban personas de China y les hacían experimentos con ellos, se los trataban como ratas de laboratorio. Sí, los nipones también estaban pesados. y Estados Y Unidos, enfermos, güey. Sí, estaban bien pesados. y adelantarnos un poquito, Hardcore. Estados Unidos hacía lo mismo, hacía también campos de concentraciones para personas originarias de Japón, Sí, en California, en, bueno, sí, no, o sea, Estados ya ahí nos Unidos. estamos adelantando, porque todavía aquí Estados Unidos todavía está así como de, es su pedo. Exacto, sí, o sea, Estados Unidos todavía, pero eso fue ya cuando empezó lo del ataque Pearl Harbor, bueno, eso ya es adelante. ¿Y ya te estás adelantando? Sí. Alemania invade a Polonia. Y es aquí cuando ya entra el pacto que tuvieron tanto Alemania y Rusia. Hay que dividirnos Polonia en dos. Tú entras por el Pacífico o por el lado este y yo por el oeste. Entonces invaden y prácticamente Polonia es dividida en dos. Una parte perteneciente a la Unión Soviética y la otra ya al territorio nazi, a la Alemania nazi. Empezaron los conflictos y es aquí cuando vemos nuevamente la recreación de la Primera Guerra Mundial. Las mismas estrategias militares vuelven a surgir gracias a que Alemania quería apoderarse de Francia. Este era el plan, se los voy a desglosar rápidamente el plan de Hitler. El plan de Hitler era el siguiente: invado Polonia, una vez invadiendo Polonia, yo estoy consciente de que tanto Inglaterra como Francia me van a declarar la guerra. Sí, sí. Francia está... De hecho, hubo una reunión, ¿no? Donde se declara oficialmente la guerra. Pues no hubo reuniones porque ya estaba No. ya estaban, pues ya habían balazos y pues si te reúnes con el líder, pues temes Putazos, ¿o qué? de que te lo asesinen, ¿no? Por eso no hacían reuniones. Hitler decía, ya conquisté Polonia, bueno, ¿cuál es la siguiente parte de mi plan? Bélgica. Bueno, pues sí, pasar por Bélgica, perdón, para invadir a Francia. Francia, por otro lado, su fuerza militar era pobre. No, Todavía seguía en caballo tras la Primera Guerra Mundial, o sea, literal todavía, inclusive mandaba a sus hombres sin cascos a la guerra, con solamente 2 fusibles, un fusil por 2 hombres, o sea, era un fusible por cada 2 Y hombres. los, ¿cómo se llaman los alemanes? Ya incluso con uniformes con los cuales se camuflajeaban. Exacto, O sea, ya hay estrategias todavía ya superiores a lo que eran los franceses. exactamente. Y mientras Hitler se enfocaba en invadir Polonia, las fuerzas británicas reales del rey en aquel entonces y las fuerzas republicanas de Francia se reunieron en la línea Maginot. ¿Se acuerdan qué era, no? ¿Se acuerdan que les mencioné? Es una zona fortificada que protegía los territorios de Alsacia y Lorena, que eran varios miles y miles de kilómetros de puro concreto de fortificaciones. Y allí, pues pensaban que iba a ser lo mismo Hitler que la Primera Guerra Mundial, donde iban a llegar y atacarlos, pero no. Se volvió a copiar la misma estrategia en donde Hitler, invade a Bélgica por sus vastos bosques pantanosos, pero rodean la línea Maginot. Sí, que de hecho era lo que ellos pensaban. No hay manera de que puedan pasar por ahí. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como todas las fuerzas aliadas estaban concentradas en Lorena y Alsacia, Alemania los rodea, los acorrala, perdón. Surprise, motherfucker. Exactamente. Los empuja hasta las costas de Dunkerque, Estaban pushando. que es en donde, sí, los pusharon. Los rushearon. Referencia de Call of Duty, por si no los juegan. Es que juégalo, mi Julio. Ya, mi Julio, no. La estoy cagando, perdón. Bueno, los empujan todas las fuerzas militares a lo que viene siendo las costas de Dunkerque. Sí, y que duraron allí acribillados, por así decirlo. O sea, porque ahí prácticamente fue un rescate. Exactamente. Muchos de los barcos ingleses de la Fuerza Naval de Inglaterra rescataron tanto franceses como ingleses y los enviaron a costas inglesas. Es aquí cuando Hitler dice, no, ya chingué. No, pues ya. Sí, Francia ya es mío. creció. Francia, una de las estrategias militares que él utilizó durante esta guerra fue bombardear las capitales de los países. Cabe resaltar que esta estrategia es muy buena. Y que volvemos incluso a lo de la Primera Guerra Mundial. Que todos los países siempre es así como de, oye, mis ciudades importantes no me las bombardees.
porque me vas a dañar mis sitios arquitectónicos, mis lugares históricos, no hagas eso. Exactamente. Y fue lo que hizo Hitler. Hitler le mandó un ultimátum ya a Charles de Gaulle. Le dijo, oye, o me das Francia o te bombardeo París. Ujú. París pues, es una historia, es una ciudad Con gran historia y es reconocida como un patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Y que de hecho, mismo en París, en Francia, o sea, en París, Francia, tenían ciertos monumentos de la Primera Guerra Mundial, de donde ellos habían ganado. Ay, Y obviamente una vez que Hitler toma ya posesión de París, incluso se aventó su desfile así como para deshonrar a los franceses de, Exactamente. pues ustedes me ganaron la primera, pero yo ya los invadí. Exactamente. ¿Qué es lo que hace Charles de Gaulle? Pues le dice, ¿sabes qué? Por favor, por el amor de Dios, no me invadas París, porque yo París quiero mucho, la quiero mucho. Es el corazón de Francia. Y una vez más me adelanté al tema. Exactamente. No, pero sí es cierto, está bien. A eso íbamos. Y tenga. Alemania, bueno, Francia le abre las puertas y dice, no, ¿sabes qué? Pues éntrale, pero no, por favor no me bombardees mi ciudad. Hitler entra bien campante, desfilando por las calles abiertamente de París. Incluso hay fotografías donde se toma enfrente de la Torre Eiffel, perdón. Ajá. Y es aquí cuando Hitler, pues, marcha enfrente de la Torre Eiffel, ya como que el nuevo gobernante de la Francia ocupada, e inclusive en la punta de la Torre Eiffel manda a ondear la bandera de la Alemania nazi. Ujú. Cosa que realizó en distintos países que fue conquistando. Exactamente, en los O ciudades, más bien. Sí, o ciudades. países como tal. Si acaso Es- Francia se puede decir que la conquistó así, mediante ya estando en la guerra. Exactamente. digamos que era como una manera de ver como un trofeo. ¿Sí? O sea, bueno, era parte de su egocentrismo el decir, me la paypan, ¿sí me explico? Que de hecho también le pega mucho a la moral de la gente que vive ahí. Pues sí, pues no. Es como si a lo mejor aquí hubiera una guerra con Estados Unidos y pone tú que ni siquiera llegan a la Ciudad de México, pero que a lo mejor estando en Nuevo León o digamos Tijuana, o sea, que invadan esa parte y que hunden la bandera, eso automáticamente pues le pega la moral de todo el país. O sea, así como te puede hacer molestar, te pega un poco en la moral. Te la puedo Oh, cambiar en un ejemplo más fácil. Digamos que están jugando el Santos contra el Necaxa, güey. Y luego Mineca le mete un gol al Santos, güey. Pero el que mete el gol va y se lo canta a tu portero, güey. O sea, te pega en la moral, güey. No y en solo tu estadio, güey. te le está pegando la moral de la... Y en una final de liga. Y en una final de liga. Como güey. si Necaxa fuera ya a una final. Oh, el centenario va a ser maestro. Como si Necaxa fuera ya a una final. No, pero sí, o sea, en parte sí es eso, el egocentrismo. Ya, es que, siendo sinceros, ya que tendían la bandera en tu propio Sí, país, pues, la no, neta, es- una sí calienta y la otra, pues para las personas que estaban anímicamente, pues afectadas, Pues te pues sí agüita. te da, Ajá, sí te da porque bajón. o sea, vienes de la Gran Depresión, porque eso fue un evento mundial. Ajá. Francia realmente en la Primera Guerra Mundial no le fue bien. Pues no hizo mucho. Y volvemos a esto, Sí, pues es un golpe tras otro golpe. que de dices, hecho carnal, cabe no. destacar que en esta Segunda Guerra Mundial Francia sí tuvo un triunfo. ¿Puedo decir que Francia estaba como el Edgar? Ya, güey. No, pero es que tuvo un triunfo porque hubo un momento en el que Alemania tenía distintos frentes de batalla. Entonces, una Francia, como lo mencionamos antes, que no estaba bien armada, que no estaba bien preparada, pues los mismos franceses dijeron, ¿sabes qué? Si yo me dedico el 100% a Francia, pues yo la acabo de volada. Porque la situación en la que está, pues... Benito, ¿cómo ves? Si tú y tus fuerzas, lo que te queda de este lado, porque como habíamos mencionado, que estaban atacando, ellos se concentraron más en África, Ujú. ¿qué te parece si tú me apoyas a conquistar a Francia? Porque Italia también tiene intereses por Francia, Sí. para compartir territorios. Fracaso rotundo de Mussolini. sí, No sí. pudo conquistar Francia, no pudo despedazar lo último que queda de resistencia. Con decirles que tampoco pudo contra Grecia, Italia. Sí, cierto. Sí O sea, se aventaron contra Grecia. Sí, Y no tuvo pudieron, güey. tuvo que Hitler reajustar sus estrategias y terminar ellos por conquistar
Obviamente Mussolini ahí sí se paró el cuello así como de, oye, güey, pues ya habíamos quedado que Michi Micha, ¿no? Pero pues la realidad es que, o sea, los franceses estuvieron, o sea, no es como que hayan estado bien pendejos, porque no. No. ¿Qué le dijo? Simplemente- Ya te lo dejo una bala. O sea, simplemente por la situación económica que pasaba el país y en cuanto a militarmente hablando, pues todos estaban al nivel de Alemania. Exactamente. Y con Italia, que a lo mejor Italia se puede decir que sí estaba mejor preparado que ellos, porque lo superaban en hombres. Pero no estratégicamente hablando. Ajá, estaban bien estratégicamente preparados. hablando no eran lo suficientemente buenos como para ganarle a Francia. Porque también el problema de Italia fue que ellos se armaron en la peor década. O sea, ellos se armaron de volada terminando la Primera Guerra Mundial con tanques muy pero similares a los de los Simón, ingleses y que no pero- eran ya eficientes para, para esta Segunda Exacto, Guerra o Mundial. sea, llegaron estos mens con otros tanques más Ya mamones. más, sí. Ajá, o sea, ya estos Sí, tanques eran así como de... Pues sí, O sea, son los mismos tanques de la Primera Guerra Mundial, con una metralleta te lo puedo Y tumbar. luego vi un dato interesante que supuestamente los tanques de la Segunda Guerra Mundial se puede decir que estaban blindados. Sí, por los decirlo Panzer así. alemanes eran otro Ajá. pedo. Pero los de la Primera Guerra Mundial, de los que estamos hablando ahorita, con un balazo, o sea, traspasabas. Sí, O sea, sí, con y eso lo era el chingaban. tipo de armamento que tenían los italianos. Exacto. O sea, se armaron, y haz de cuenta que los italianos cometieron el error de armarse cuando no debían. O sea, los alemanes lo hicieron y Ya. fue algo malo. Y, Pero los alemanes tuvieron mucha innovación tecnológica. y cosa que lo los hicieron italianos no. 2-3 años antes de que comenzaran ya su guerra, ¿no? Ajá, y los alemanes y los italianos no, ponen que estaban durante la Gran Depresión con las riquezas que aún tenían, empezaron a armarse, por dado caso de que hubiera otro conflicto. Sí lo hubo, pero no estás preparado para... Porque, por ejemplo, en el caso de lo que es, ya hablando así como en términos generales, la ingeniería cada 6 meses se está renovando. Sí, es una O sea, cada 6 tecnología meses que- tú te puedes quedar atrás si no te estás actualizando. Sí, es un monstruo. Y aquí estamos hablando de una década entre guerra y guerra. Sí. Si llegas con el armamento que manejaste en la Primera Guerra Mundial, Bueno, pues te van a hacer papilla de volada. ¿qué es lo que le pasó a Italia? Exactamente. Muy bien, Julio. Excelentísimo. Es lo que pasó. Bueno, a Italia no fue de gran ayuda para la conquista de Francia en el sur. No, ahí fue Fracasó. 100% se los deben atribuir. O sea, ese éxito Fue completamente es Hitler. completo alemán. Exactamente, de Alemania. Hitler se desesperó, sí, pero por su superioridad de armamento, pues conquistó Francia. Francia se dividió en dos partes. Ujú. Se dividió en la parte controlada por Alemania, con capital en París. Y se realizó este país como marioneta, controlado por la misma Alemania nazi, pero con capital en Vichy, un Ujú. poquito más al sur de París. Que era donde estaban los rebeldes, ¿no? Todavía. Sí, o sea, ya- todos los rebeldes que quedaron, o sea, soldados y misma gente Sí. que estaba en contra del régimen militar nazi. Exactamente, ya cuando Hitler conquista prácticamente todo el país, se crea la Resistance o la resistencia, que es donde hace varias se crean Revueltas, no revoluciones, revueltas. revueltas alrededor del país para bajar la presión alemana. Que cabe destacar que, por ejemplo, de los países que ellos tenían, o sea, que Francia tenía a su mando en África, pues terminaron uniéndose, o sea, sus fuerzas africanas terminaron uniéndose prácticamente a los ejércitos Alemanes. alemanes o italianos. Es por esta razón que es como se le conoce que a Francia, al igual que Italia en la Primera Guerra Mundial, Cambia de bando. cambia de bando. Pero no es un cambio de bando en sí. Es un cambio de bando forzado. Exactamente, sí, obligado o sea, prácticamente. Las fuerzas francesas ya localizadas en Gran Bretaña, porque Charles de Gaulle, como el presidente o el primer ministro de Francia, huye hacia Londres. Él allá controla la parte libre, Entre comillas. entre comillas, exacto, de Francia. Pero todavía teniendo gran influencia de los nazis, ¿no? Entonces es aquí cuando se voltean las cartas y tanto los franceses como los ingleses se pelean entre ellos. Hay una guerra muy importante en el norte de Francia, África, perdón, en donde los ingleses y los franceses se llegan a pelear. Esto le favorece a Hitler. Ujú. Hitler en un momento llega a decir, ya gané. Que parte también de la propaganda nazi y una manera de influenciar todavía más en otras naciones. Y o sea, que misma gente, como lo mencionamos antes, de que había como pequeños ejércitos SS en distintos países, era así como de, es que date cuenta, los ingleses nos están atacando con sus esclavos. Sí. Los ingleses Sí. están manejando sus esclavos, o sea, refiriéndose de que por el hecho de que tuvieron una colonia en África, eran sus esclavos.
Sí, pues sí. Cuando a lo mejor realmente pues, son países que ellos también entendían de que o le entras a estos madrazos o te vas a terminar perdiendo la poca libertad que tienes. Exactamente. Prácticamente los obligaban a ganar o a pelear más bien en la guerra ya en el frente africano, como se conoce, la guerra de África. Porque pues eran países títeres controlados por grandes potencias, pero en realidad era gente originaria de esa región que peleaba por países europeos. Que era como lo habíamos mencionado en el capítulo de la Primera Guerra Mundial, que hubo una repartición de todos los países que a su suponer de las potencias no estaban desarrollados, no existía nada de globalización. Exactamente. Y los tomaron como que, sí, vamos a descubrir tal país porque ahí solamente vive gente. O sea, que incluso los trataban como si ni siquiera fueran personas. Es como una partida de ajedrez, pues tienen sus peones, güey. Entonces empiezan a mover sus fichas y pues obviamente ellos van a ir ganando o perdiendo, pero realmente no pierden, o sea, están perdiendo los países que controlan, digamos. O sea, Exactamente. sus peoncitos son los que se van dando en la madre y pues ellos nomás están Sí, viendo nomás, el cuadro. nada más mueven las cartas Ajá, en las su fichas. escritorio, las fichas, exactamente. Y es aquí cuando vemos que la guerra toma un giro drástico en la decisión de cómo va a terminar la guerra. Estamos hablando a mediados de 1940, 41, 42, cuando pasa todo esto. Si nos adelantamos, Estados Unidos no entra a la Segunda Guerra Mundial, sino hasta el 42-43, con la invasión o el ataque a Pearl Harbor de Japón hacia Estados Unidos. Pero eso ya es adelantarnos. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Hasta aquí lo vamos a dejar. Recuerden que habíamos dicho que lo íbamos a dividir en dos partes, porque todavía falta mucho. ¿Cómo lo vas a cortar así, güey? Porque ya llegamos a lo que viene siendo la invasión de París, de Francia. Francia es un estado que se le conoce como rendirse seguido. Por eso siempre se ondea la bandera blanca, porque los franceses fueron los primeros en ondearla y decir, no, ya me rindo. Carnal, ya estuvo. Sí, ya, párenle. A esos güeyes les gusta hacer, pero no que les haga. Exactamente. ¿Sí? Típico francés. Bueno. Sí, pero no aguanta. Exactamente. Y bueno, aquí le vamos a dejar algunas opiniones acerca de lo que hemos visto apenas en esta primera parte. Hasta el momento, de lo que hemos hablado prácticamente es, o sea, de que el Triple Eje llevaba totalmente la ventaja. O sea, ya vimos lo que había pasado en Dunkirk, que anímicamente no les pegó tanto. O sea, ellos festejan el poder haber rescatado a sus soldados. Sí. Alemania festeja que los acorraló y que logró dominar todo un país. Entre comillas, de que existía esa exactamente. Y ya para ese entonces, prácticamente Alemania es dueño de toda Europa. Sí, mucho en gran parte porque muchos países ni siquiera hicieron resistencia. Bueno, España no se involucró. España, hasta donde entendido, pues no se involucró. Porque tenía sus propios pedos, ¿no? Con la revolución. De hecho, creo que no se quiso meter Franco. por eso mismo. Exactamente. Franco. Otro episodio. Analizando la historia. Exactamente. Pero exactamente. ¿Alguna opinión, David? No, todo chido. Perfecto. Entonces, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Este video se va a subir como tipo audio en YouTube y en Spotify. Les dejamos nuestras redes allá abajo. Analizando la historia. Exactamente. Nos vemos la siguiente semana. Camarada, muchas gracias.